Acompáñenme hoy al Evangelio de Juan. Evangelio de Juan, capítulo 14. Si precisan en la Biblia, levanten la mano y seguramente hay un caballero allí que les puede alcanzar uno. Mientras que lo van buscando, quiero compartirles algunas oraciones registradas de algunos niños. Querido Dios, fui a esta boda y se estaban besando allí mismo en la iglesia. ¿Está bien eso? Otro chico se le escuchó orar: querido Dios, gracias por el hermanito, pero lo que realmente oré fue por un cachorro. Querido Dios, debe ser muy difícil amar a todas las personas del mundo, especialmente a mi hermano. No sé cómo lo haces. ¿Uno de mis hijos escribió eso? Querido Dios, ¿eres realmente invisible o eso es solo un truco? Querido Dios, quiero ser como mi papá cuando sea mayor, pero sin tanto pelo por todas partes. Querido Dios, ¿trazas las líneas al borde de los países o eso lo hace otro? Querido Dios, ¿quisiste que las jirafas se vean así o eso fue un accidente? Querido Dios, tal vez Caín y Abel no se matarían tanto si cada uno tuviera su propia habitación. Así funciona para mí y mi hermano. Querido Dios, si te fijas en la iglesia el domingo, te muestro mis zapatos nuevos. Querido Dios, escuché que la luna estaba hecha de queso. Esta noche le falta la mitad. ¿Tuviste hambre? Querido Dios, no pensé que el anaranjado quedara bien con el violeta hasta que vi la puesta del sol que hiciste anoche. Eso fue realmente genial. Querido Dios, por favor, cuida a mi papá, mi mamá, mi hermana, mi hermano, mi perrito y a mí también. Por favor, cuídate también, Dios. Si algo te sucede, estaremos en un gran lío. Querido Dios, si no puedes hacerme un mejor chico, no te preocupes, lo estoy pasando re bien. ¿Cuántos han orado algo así? Querido Dios, cuando mi mamá sirve sobras para la comida, ¿tengo que orar por la comida otra vez? Querido Dios, ¿a quién le oro cuando te vas de vacaciones? Querido Dios, no creo que nadie puede ser un mejor Dios. Bueno, solo quería que sepas eso, pero no lo digo solamente porque ya eres Dios. Las oraciones de los niños causan risa, a veces son bastante honestos y sinceros. Hace mucho que nuestras oraciones quizás no sonaron así. Con un poco más de educación, en la palabra, un poco más de madurez, un poco más de crecimiento, un poco más de endurecimiento, nuestras oraciones van sonando un poco diferentes. También por las situaciones que pasamos. Y hay situaciones complicadas, situaciones difíciles, duras. Estamos viviendo en un año complicado. Nunca más el 2020 se verá como algo bueno, sino ahora ha quedado en la memoria como quizás uno de los peores años de la historia, de nuestra historia contemporánea. Según como uno lo vea, claro. Hay situaciones en las que oramos y seguimos orando. Parece que Dios no contesta. Seguimos orando y la situación parece empeorarse hasta que no puede más. Y tenemos versículos como el de hoy. Juan 14, 13 al 14, que dice: y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Y pedimos en su nombre
y no pasa nada. No cambia la situación. Y pensamos que hay de malo con ese versículo que no funciona. Creo que cada uno hemos estado allí en algún punto de nuestras vidas. Entonces, para realmente entender qué está enseñando este pasaje, vamos a nuestras 3 preguntas una vez más. ¿Qué dice el pasaje en su contexto original? ¿Qué enseña el resto de la Biblia del tema? Y cómo lo puedo aplicar a mi vida hoy. Pero antes de hacer eso, vamos a Dios en oración. Señor, necesitamos tu guía en esta mañana. Ayúdanos a clarificar tu enseñanza en cuanto a la oración, la comunicación contigo, Señor. El hecho que has prometido ciertas cosas acerca de la oración. Señor, sabemos que eres fiel y que cumples tus promesas. Pero por experiencia sabemos que a veces nuestras oraciones parecen rebotar desde el techo para abajo. Entonces, Señor, yo te pido por tu guía en ayudar a aclarar las cosas, las expectativas, las promesas. Pero más que todo, ayúdanos a confiar en tu bondad y soberanía. En el nombre de Jesucristo pido esto. Amén. Sí. Ahora sí. Entonces necesito repetir la introducción. ¿Qué dice entonces el pasaje en su contexto original? Vamos a leerlo, comenzando del versículo 1 del capítulo 14. No se turbe vuestro corazón. Allí está hablando a los discípulos suyos. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere a preparar lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Y le dijo Tomás, uno de sus discípulos, Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieses, también a mi Padre conoceréis, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Felipe, otro de sus discípulos, es interesante. Tomás, sabemos luego, capítulos luego, es el que duda de que Jesús resucitó. Y Felipe es el escéptico al comienzo de la epístola de Juan, de la carta de Juan, del Evangelio, perdón. Muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo, ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos el Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Y si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Quiero que vean en el contexto, primeramente, la base de nuestra petición. ¿Se fijaron las veces que Cristo habló de su unión con el Padre? Eso es la base de nuestra petición. Está basado en la unión con Cristo y el Padre.
Y aparte, y se fijan ahí, si me conocéis, el versículo 7, al Padre conocéis, el versículo 11, creedme, yo soy en el Padre y el Padre en mí. Pero no es solamente eso, sino que hay una unión de los discípulos con Cristo. En el versículo 1, no se turbe vuestro corazón, porque no ha de turbarse nuestro corazón, porque no debemos tener ansiedad en nuestro corazón, porque si creemos en Dios, podemos creer también en Cristo. Versículo 6, Cristo les dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. La base de nuestra petición es la unión nuestra con Cristo y la de Cristo al Padre. Dios nos escucha si somos de Cristo, porque es la conexión de Cristo con el Padre que nos da ese acceso y nuestra conexión a Cristo. Y a partir de eso, dice, los discípulos harán mayores obras, el versículo 12. ¿Qué significa eso? ¿Quién va a hacer una mayor obra que el Salvador del mundo? Creo que eso es lo máximo, ¿no? Lo que Jesús está hablando aquí es la cantidad de milagros espirituales que se harán por medio de sus discípulos. Recuerden, Cristo tuvo un ministerio de 3 años y medio. Pero a partir de ahí los discípulos, por lo que hizo Cristo, los discípulos también tuvieron un ministerio en donde el impacto a través del ministerio de los discípulos sigue hasta hoy. De hecho, estamos aquí hoy por los seguidores de Cristo. Hay generaciones y generaciones y generaciones y generaciones y generaciones de milagros espirituales y varios de ellos están sentados frente a mí. Dios obrando a través de ellos de esta forma es solo en base a su unión con Cristo, por la unión del Hijo con el Padre. Y es la única manera de tener el oído del Padre es en base a nuestra unión con el Hijo. Entonces esa es la base de nuestra petición. El modelo de nuestra petición lo vemos en el versículo mismo. Él usa esa frase en mi nombre. Bueno, ¿qué significa? Vamos a ver lo que habla el resto de la Biblia luego, pero aquí para ayudarnos a definir esas 3 palabras, creo que las 3 palabras claves, ¿no? Y pensamos, bueno, tengo que terminar la oración en el nombre de Jesús para que funcione. Eso abre las puertas del techo, abre las nubes, me da entrada al cielo al decir en nombre de Jesús. Es como de niños le decimos, ¿cómo se pide? Por favor, ahí tenés. La palabra mágica, por favor, o en mi nombre. No es a lo que se refiere. Fíjense en el mismo capítulo, el versículo 26, Cristo usa más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre. Él enseñará todas las cosas. O sea, en el lugar, en sustituto en representación de Jesús, ahí estará el Espíritu Santo. En Mateo 18 dice Cristo que cualquiera que recibe en mi nombre, o sea, en representación de Cristo, a un niño como que a mí me recibe. Donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy en medio de ellos. Marcos 9 también nos dice Jesús, no se lo prohibáis porque ninguno que haga milagro en mi nombre, que luego puede decir mal de mí. Y 41, cualquiera que os dé un vaso de agua en mi nombre, porque soy de Cristo. Entonces, está esta idea de que en mi nombre no es solamente las palabras claves que le ponemos al final de la oración, sino que es en representación de Cristo. Aquellos de ustedes que tienen padres mayores, quizás han tenido que hacer un trámite en nombre de sus padres.
Lo están haciendo por ellos, en representación de ellos. Entonces, ¿cómo cambia eso? Y todo lo que pidieres al Padre en representación del Hijo. Ahí cambia la cosa, ¿no? Porque estamos pidiendo como Cristo lo pediría. Ya no puedo pedir por ese Lamborghini, entonces. ¿Eso me está diciendo? En eso, al representar a Cristo, también pedir como Él pediría, estamos siguiendo su ejemplo de forma consistente con su carácter y su enseñanza. Un comentarista lo dice así: sin duda, hacer cualquiera de estas cosas antes mencionadas en su nombre significa que las hacemos de una manera consistente con quién es Cristo, lo que Él enseñó y todo lo que Él representa, los principios de su reino. Es hacerlas de acuerdo a la voluntad de Dios y en última instancia para su gloria. Vemos también el propósito de nuestra petición aquí en el pasaje, para que el Padre sea glorificado. Ya limita un poco más lo que pedimos y cómo pedimos. Y es fácil, y hemos compartido peticiones de oración en el grupo de la iglesia, y queremos, y está bien pedir por la salud de alguien, el nuevo trabajo de alguien, que Dios bendiga provea por sus necesidades, cosas así. Pero el motivo superior de todas esas peticiones es que Dios sea glorificado en esa situación. Y saben que Dios puede ser glorificado en toda situación. Aun cuando la persona no es sanada, aun cuando el trabajo es perdido, aun cuando la cuenta no se puede pagar, podemos glorificar a Dios en cada situación. Él puede ser glorificado. Pero ¿es ese el motivo principal de nuestras oraciones? A veces nos dificulta. Por eso, Dios provee una ayuda. Recuerden, en la base de nuestra petición es la relación con el Hijo, quien nos comparte su relación con el Padre. Pero a veces es difícil esa petición. Entonces, ¿qué provee Dios? Nos da una ayuda. Sigan leyendo. Versículo 15. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Y os rogaré al Padre y os dará otro consolador, un acompañante, alguien para estar contigo en el camino. Y de hecho esa palabra otro es otro del mismo tipo. O sea, Jesús le estaba diciendo a los discípulos, de la misma forma que yo les he acompañado y les he enseñado, cuando yo me voy al cielo, va a venir otro. Y sabemos que es el Espíritu Santo, para acompañarles y enseñarles de la misma forma que yo lo he hecho. Para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. ¿Qué enseña el resto de la Biblia del tema? Bueno, en la base para nuestra petición, fíjense, Romanos 5, 1 y 2 dice: justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios, o sea, ya no hay enemistad, por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios.
¿Saben? Cada uno tiene cerradura en su casa. Cada uno, si pertenece a la casa, seguramente tiene una llave para esa cerradura. Y le permite acceso a la casa. ¿Por qué? Porque ustedes pertenecen en esa casa. Y es lo que lo que Pablo está enseñando aquí. Por Cristo, la llave, tenemos acceso al trono de Dios. Otra vez, nuestra unión con Cristo es lo que nos da esa unión con el Padre. Hebreos 4 lo dice así: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. O sea, Cristo, nuestro sumo sacerdote, ha experimentado los mismos tipos de dificultades que tú y yo experimentamos aquí en la tierra. Entonces puede compadecerse. Sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Otra vez, por Cristo tenemos ese acompañamiento, tenemos ese acceso al trono de la gracia por el cual podemos acercarnos con confianza. Dios no le tiene que dar el oído a cualquiera, pero sus hijos ya tienen su oído. Madres, ustedes saben lo que estoy... espero padres también, yo lo he experimentado. Cuando hay muchos niños y de repente hay un llanto, cada madre sabe cuál es el llanto de su hijo. ¿Sí? Dios conoce el llanto de sus hijos también. Hay mucho llanto en este mundo, pero a los que prestan mucha más atención es el llanto de sus hijos. En cuanto al modelo de nuestra petición, Jesús nos enseñó a orar en Mateo 6. El Padre nuestro, díganlo conmigo: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Ahora Jesús no está enseñándolo diciendo: toma, esta es la oración que funciona. De vez en cuando recibo una llamada de alguien que agarró el número del cartel nada más o de la internet y dice: pastor, ¿tiene una oración para esta situación? ¿Hay oraciones específicas para tales situaciones? No sabía. Y Jesús no nos está dando toma esta oración que es para toda situación, sino que nos está dando un modelo. Entonces, si los elementos de este modelo lo vemos aquí. Comienza con adoración, reconocer quién es Dios. Eso nos recuerda qué tan grande es Dios. Entonces, lo que Dios realmente puede hacer cambia nuestra oración. La disposición. Estamos dispuestos a tu voluntad, Señor. La provisión, confiando en Él para proveer lo que necesitamos. El perdón. Quizás si no hemos perdonado a alguien o tenemos pecados sin confesar, es el lugar para ocuparnos de eso, porque eso le pone techo a nuestras oraciones. Salmos 66, 18 habla de eso. Protección, pedimos por protecciones. Interceder por otros, ¿sí? Y dedicación, en el cual otra vez estamos arrodillándonos ante el propósito de Dios. La oración no es para doblar la voluntad de Dios hacia la nuestra. La oración es para
llevar nuestro corazón a alinearse con la de Él. Primera de Juan 5, 14 al 15 lo dice así. Esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que nos oye, en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho a su voluntad. ¿Cómo sabemos lo que es su voluntad? Bueno, hay una parte de la voluntad de Dios en lo que es su plan y propósito para las circunstancias en la vida, que simplemente es los misterios de Dios, y lo sabremos, espero, un día en el cielo. Pero ¿qué parte de la voluntad podemos saber? Bueno, su voluntad revelada. ¿Y cómo sabemos eso? Romanos 12:2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. O sea, el cambio que Dios hace en nosotros al crecer como sus discípulos, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Su voluntad, lo que Él nos revela en cuanto a su voluntad, no es necesariamente por qué hace y permite lo que permite en el mundo, sino es qué debo o cómo debo yo actuar, cómo debo yo pensar, cómo debo yo hablar en tal situación para que Él sea glorificado. Otra vez, el propósito de nuestra petición lo vemos en la oración de Jesús. Recuerdan, en el jardín de Getsemaní, Él estaba allí, toda su humanidad, Él sabía lo que iba a pasar, sabía el dolor y el sufrimiento que iba a experimentar, y por eso 3 veces oró al Señor en Mateo 23, Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa. O sea, la copa se está refiriendo a la ira de Dios, que iba a ser esencialmente aplastado sobre Cristo, como uvas en un lagar que iban a ser aplastado para hacer vino. Cristo iba a ser de esa forma aplastado bajo la ira de Dios, y eso era la copa que estaba diciendo, y Él sabía que eso venía, y toda su humanidad gritaba: Padre, pase de mí esta copa. Pero fíjense, no lo termina ahí. Pero no sea como yo quiero, sino como tú. Ese propósito, ese motivo final y más grande por sobre todo lo demás, es la gloria de Dios, su voluntad. En Santiago 4 nos recuerda que a veces pedimos y no recibimos porque pedimos mal para gastar en vuestros deleites. O sea, nuestros motivos no son para la gloria de Dios. Motivos egoístas. Pero es difícil, no se lo niego. Cuando parece que Dios no contesta la oración, cuando parece que estamos tan adoloridos, tan heridos, tan frustrados, que no sabemos cómo orar. Quizás ni entendemos cuál es la voluntad de Dios en esto. ¿Cómo glorifico a Dios? Esta situación es horrible. Romanos 8. De igual manera el Espíritu, recuerden ese otro consolador de Juan 14, nos ayuda en nuestra debilidad. Él sabe cuando no podés verbalizar lo que debes, el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu,
porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. O sea, cuando estás ahí y el dolor y la frustración misma no te permite formar las palabras, Dios sabe. Y el ayudador lleva esa petición al Señor, lo transforma de nuestra debilidad, imperfección y aún pecaminosidad de nuestro corazón. Y lo transforma al pedido que deberíamos hacer. De hecho, un ejemplo es el apóstol Pablo mismo en 2 Corintios 12, del 7 al 9. Le ha sido dado un aguijón en la carne con el propósito de mantenerle humilde. Y no estamos tan seguros de qué fue. Quizás fue algo físico, como una debilidad en los ojos que realmente le limitaba. Quizás, algunos dicen que quizás era una esposa que cuando él se convirtió, ella huyó y no quería saber nada con él. Pero en cualquier caso hay libros escritos en las diferentes posibilidades que podría ser. Entonces, yo no soy ni un experto para decir, es esto, porque cada uno que dice, es esto, la Biblia no dice qué es, entonces se están inventando. Entonces yo no voy a hacer eso, pero hay varias opciones. El mensajero de Satanás que me abofeté para que no me enaltezca sobremanera, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad, por tanto de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. O sea, ese pedido de Pablo, la respuesta de Dios fue no, pero te voy a dar esto para ayudarte a pasarlo. Bueno, ¿cómo puedo aplicar esto en mi vida hoy? Y creo que la forma de seguir con esto es hacer la pregunta, ¿qué hago si Dios no contesta mi oración? Primero, pregúntate, ¿puedes acercarte confiadamente a su trono? O sea, si es solamente por el Hijo Jesucristo que tienes acceso al trono de gracia de Dios, ¿tienes tú esa unión con Cristo para compartir la unión con el Padre? Si nunca has confesado tu pecado ante Dios y tu inhabilidad de hacer algo al respecto y puesto tu fe, plena confianza únicamente en la obra de Cristo en la cruz, que tomó tu lugar, pagó por el perdón de tus pecados y resucitó al tercer día. Si nunca has hecho eso en tu vida, entonces no tienes esa conexión con el Hijo. Por ende, no tienes esa conexión con el Padre. Pero si lo has hecho y eres confiadamente, puedes decir, yo soy hijo de Dios. Soy bastante desobediente a veces, pero estoy seguro que Él es mi Padre Celestial por mi confianza en lo que Cristo ha hecho por mí en su cruz. Con eso puedes acercarte confiado al trono de gracia. Segundo, examina tu vida. Examina tus motivos para asegurar que la gloria de Dios y su voluntad sea realmente tu meta en la petición. ¿Y estás pidiendo lo que Jesús pediría? Quizás si oras que Dios quite del trabajo ese compañero que es molesto y conflictivo. Quizás un buen pedido, dado la circunstancia, pero quizás Dios quiere que te le acerques a ese compañero para mostrarle que su gracia y amor pueden ayudarle a través de las dificultades que no sabías que él tenía en casa. O sea, en vez de decir, Dios,
está ese compañero de trabajo tan molesto y conflictivo del trabajo. Así que no sé, que estalle el auto en camino al trabajo o que tenga algún problema, o ustedes ya se han imaginado varias cosas, seguramente no soy el único que ha estado en ese caso. Haz algo a él, pero Dios quiere que tú hagas algo para él. Entonces cambia el pedido. Dios, ¿cómo puedo glorificarte en esta situación? ¿Cómo puedo ser luz en la oscuridad de su vida? Ahora, también puedes prestar atención y fijarte que si Dios quizás contestó sí a tu pedido, pero de una forma que quizás no esperabas. O contestó la oración que debías haber pedido. Puede ser que estás pidiendo realmente no es lo mejor para ti. Si mi hijo Nicolás viene con un bidón de lavandina y dice, "Pa, ¿puedo tomar esto?", no sería un buen padre, no sería un buen padre si le dijera que sí. Por eso, quizás Dios contestó la oración, la petición que debíamos haber pedido. Hay una historia que le da esta ilustración. La casa de un hombre se estaba inundando cuando un río cercano se desbordó después de una tormenta histórica y se volvió obligado a trepar al techo. Cuando el agua subió, oró, "Señor, sálvame, no dejes que me ahoguen". A los pocos minutos un hombre en una lancha lo vio y se acercó. "Sube", dijo el hombre, "y te llevo a algún lado". Pero el hombre del techo dijo, "No, gracias, estoy esperando que el Señor conteste mi oración. Él me salvará". El agua alcanzó la parte superior del techo y le salpica los zapatos. El hombre vio otro bote que se dirigía hacia él. "Súbete, hermano", dijo el hombre en el bote. "Lo siento", dijo el hombre en el techo, con los tobillos ahora mojados. "Estoy esperando que el Señor me salve". Y nuevamente oró, "Señor, por favor, sálvame, necesito tu ayuda ahora". Pero el agua seguía subiendo. Justo cuando el agua estaba más allá de la cintura, un helicóptero de rescate vio al hombre, se acercó y dejó caer un salvavidas. "Sujétate del arnés y te ayudaremos a subir", dijo el piloto. No, está bien", dijo el hombre del techo. "Dios me rescatará, lo estoy esperando". No pasa mucho tiempo antes que el agua fuera demasiado profundo para que se quede parado y lo llevó la corriente y se ahoga. Termina en el cielo y le pregunta a Dios, "Señor, ¿qué pasó? Te pedí que me rescataras, pero me dejaste ahogar". "Hijo mío", dijo el Señor, "te envié 2 botes y un helicóptero. ¿Qué más querías?". El punto es que no nos dejemos cegar por nuestras propias expectativas de lo que se parece un sí del Señor, de cómo Él contesta nuestra oración. Debemos también esperar en Dios. Dale a Dios más tiempo para obrar en ti, para obrar en la situación, para obrar en las otras personas. Puede ser que tú no estás listo para que Dios te conceda esa petición. Puede ser que Él tiene un propósito específico que ni te imaginas para esa situación. De hecho, esta semana, en un grupo de pastores, oramos por la salud de una de las esposas del pastor, Jovita García, en Malargüe. Ella tiene COVID, se complicó y la dejó internada. Lo opuesto a lo que estábamos pidiendo. Pero solo ayer, doña Jovita envía este mensaje avisándonos que la señora en la cama al lado de ella, Estefanía, aceptó al Señor como su Salvador. Y les comparto las mismas palabras de doña Jovita que por audio que compartió. En su voz, ya tiene una voz dulce, es una mujer bajita, bastante bajita, pero una voz dulce, una persona tranquila, calmada, pero se le nota la complicación que es el simplemente poder hablar. Entonces despacio habla y dice esto: "Ha sido una alegría tan grande en mi corazón, porque si Dios permitió esto,
traerme acá para poderle testificar. Estoy tan agradecida al Señor por ese privilegio que me dio. ¡Wow! ¡Qué forma de glorificar al Señor a pesar de esa petición no siendo contestada de la forma que queríamos! Pero si nuestro motivo es que Dios sea glorificado, que Él obre a través de la situación, saben que puede tomar tiempo. Puede ser que la petición de tu corazón que Dios ha contestado parece un no, pero Dios simplemente está diciendo, espera, me lo vas a agradecer después. Es difícil esperarlo. Por eso es que debemos confiar en el Señor, que es bueno, es amor, Él está en control y eso nunca cambia. Padre, venimos a ti, te damos gracias por las peticiones, el hecho que podemos hacer peticiones en tu presencia en base a nuestra relación con tu Hijo. Al darnos un acceso libre, limitado solamente por nuestro propio pecado, que podemos traer en confesión a ti. Señor, ayúdanos en las situaciones difíciles. Decirte gracias por tu bondad, gracias por tu amor, gracias por estar en control. Aun cuando la respuesta a nuestra petición parece ser un gran no, o aún es un no, ayúdanos a confiar en ti, a pedir como Cristo lo pediría, con el motivo de traerte gloria en todo. Un día seguro lo veremos cómo todo se desempeñó, pero acá, hoy en día, ahora, en este momento, es difícil. Entonces te pido que nos ayudes a obedecerte de tal forma que sabemos cómo glorificarte, cuál es tu voluntad en esa situación en particular, Señor. Te pido que nos ayudes a no estar temerosos de hablarte del medio del dolor y la frustración y la herida y la preocupación, la ansiedad, porque sabemos que tenemos ese ayudador, quien llevará las palabras aún sin formar, los pedidos aún sin concretarse de nuestro corazón, los llevará a ti. Porque tú escuchas a tus hijos. Te doy gracias por escucharnos. Te pido que obres en nuestras vidas, sigue creciéndonos, sigue ayudándonos a alcanzar a otros, a decirles que tienen un Padre Celestial. Si ponen su fe en Cristo, tienen un Padre Celestial que les oirá. Gracias, Señor, por el hermoso día que nos has dado. Ayúdanos a usar el resto de este día para tu honra y gloria. En el nombre de Jesucristo. Amén. Que Dios les bendiga.